Muy buenos días, el tema de hoy es si te atreves. Vamos al libro de Juan, capítulo 11, verso 40. Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Me gustaría hacerte una pregunta. Quizás de pronto modificarte y decirte, no sabes, no has oído, nadie te ha dicho, no has podido experimentar esta realidad. ¿Cuál realidad? Que si te atreves a creer puedes ver la gloria de Dios. Esta pregunta la hace Jesús a Marta, hermana de Lázaro, y María justo en la tumba de Lázaro, cuando éste había muerto, lo habían llevado al sepulcro y Jesús preguntaba esto. Pasaba que Marta y quizás también María estaba dudando, estaba sintiendo la incertidumbre. ¿Dónde estaría Lázaro? ¿Qué pasaría con Lázaro? Ellas habían recibido a Jesús en su casa, le habían escuchado y creído, mas no totalmente. Yo creo que tenían fe en Jesús, pero que de forma limitada. Esto basándome en el principio inicial del capítulo, donde dice que Lázaro estaba enfermo y que sus hermanas habían mandado a llamar a Jesús. Por esta razón ellas sabían que él podría hacer algo. Creían, habían escuchado o visto que Jesús había sanado a otros. Sabían que Jesús había alimentado a 5,000 solo con 5 panes y 2 peces. Su fe fue suficiente como para mandar a llamar a Jesús. Cuando llega, ya Lázaro había muerto, y en su encuentro ellas le dicen que si hubiese llegado antes no habría muerto, y justo en el verso 39 dice la palabra. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En ese momento Jesús supo que Marta tenía una fe que no alcanzaba para llevarla a creer en él. Podría resucitar. Jesús lo que pedía era quitar la piedra nada más. Él no pedía que si tenían duda o no, solo que lo hicieran, que quitaran la piedra. Jesús tenía el poder para decir una palabra, para quitar o mover la piedra. Creo que Jesús se refería a otra piedra, una piedra que nos afecta a cada uno de nosotros, aún a muchos, y no nos permite alcanzar eso que anhelamos. Y le pedimos al Señor la piedra de la falta de la fe, de poder creer, de tener esa fe en creer que Jesús resucitará lo que ha muerto. ¿Qué significa creer? De acuerdo al diccionario significa dar por cierto algo. Que con esto hay otra clase de creer. Creer en Dios y podríamos pensar y que con esto la Biblia dice en Santiago que aún los demonios creen en Dios y ellos tiemblan. Así que si tenemos fe en Dios, ¿qué podríamos estar haciendo? ¿Temblar igual que los demonios? Pero hay una fe, que es la fe que espera el Señor, la que necesitamos todos, que es creerle a Dios. Por encima de toda circunstancia, debemos creerle a Dios. Muchas veces nos basamos en las circunstancias, en el problema, en la enfermedad, y le creemos al problema, al conflicto, a la situación, a la enfermedad, y no le creemos a Dios. Algo similar sucedía con Marta. Era lo que ella estaba viendo, era lo que ella creía en su corazón. Creerle a Él, creer que lo que dice su palabra es verdad. Esa es la fe que necesitamos nosotros, como hijos de Dios, para alcanzar lo que estamos necesitando lograr. Es lo que te quiero decir, que aunque la circunstancia sea difícil, necesitamos es creer. Y para creerle a Él, debes creer que Él es el dueño de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros bienes. Creer que Él es el omnipotente, en creer que Él todo lo puede, en creer que Él todo lo hace. No sé cuál será tu problema. Lo importante es creer que Él puede hacer todo lo que estás pensando, todo lo que estás pidiendo. No sé qué situación tú estás viviendo, pero si tú no crees, no verás cambio en tu vida, no verás cambio en tu familia, no verás cambio en esa persona. Tienes que creerle al Señor. No podemos seguir como Marta, dudando. Señor, si hubieras venido antes, Lázaro no habría muerto. Pero no se daba cuenta que ya tenía al dueño de la vida, al creador de la vida, al dador de la vida, a Jesús de Nazaret. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. Hemos visto milagros de Dios en nuestras vidas. Hemos visto cómo el Señor ha sanado, restaurado a una persona. O hemos escuchado
que Dios le hizo el milagro a X, a Y persona, pero cuando nos toca a nosotros no creemos. Y es ahí donde viene la duda y la incertidumbre, que el enemigo viene a trabajar, y es para que nosotros desistamos de Dios y nos apartemos del propósito, nos apartemos y vivamos acorde a las circunstancias y al problema. Lo importante es creer que Él lo puede hacer, que para Él no hay imposibles, pero se trata solo de hacer algo, creer. Y es lo que nos toca a nosotros, creer. Usted debe repetir conmigo, diga: yo creo que Jesús tiene el control de mi vida. Yo creo que Jesús hará el milagro en mi familia. Yo creo que Jesús hará el milagro en esta situación. Yo creo que Jesús me sacará en victoria en esta circunstancia. Yo creo que Jesús es el dador de mi vida. Yo creo que Jesús resucitará todo lo que había muerto en mi vida. Porque para el que cree todo es posible. Declárelo, confiéselo en todo momento. Declare: yo creo que para el que cree todo es posible. Y yo creo que Jesús en mi vida, todo lo imposible en mi vida lo hará posible a partir de ahora. Declárelo, confiéselo, profetícelo a cada momento y le aseguro que usted verá la gloria de Dios en su vida, así como el Señor hizo derramar la gloria de Dios sobre Lázaro y fue resucitado, porque le clamó al Padre. Él no fue a las circunstancias ni lo que decían los demás, sino él le clamó al Padre y vio la respuesta del Padre en su vida, en la vida de Lázaro, y como él resucitó, y aún todos quedaron asombrados. Así el Señor hará a través de su vida y todos quedarán asombrados del milagro que Dios hará a través de su vida a partir de hoy. Se lo profetizo, si usted lo declara y lo confiesa y lo cree, en el nombre de Jesús. Amén y amén.